Bienvenidos nuevamente, mis hermanos, cada uno de los que nos acompañan. Voy a invitarle cordialmente que se una conmigo y busquemos Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver la parte número 2 y vamos a ver del verso 9 en adelante. El título de hoy es La Nueva Jerusalén. Y vamos iniciando ya con el verso número 1, no sin antes mencionar, como hablamos la semana pasada acerca de la Jerusalén que descendió del cielo, aquella ciudad, aquella hermosa ciudad como una novia, que el Señor le hizo ver a su siervo Juan, para que lo transmitiera a nosotros. Esto, lo que el Señor está mostrando aquí, es el inicio del reino eterno. Eso es lo que el capítulo 21 nos enseña, es el reino eterno. Aprendimos que en el capítulo 20, que habrá un milenio, donde el Señor Jesucristo gobernará desde Jerusalén, la Jerusalén que está allá en Israel. Dice el profeta Isaías que desde Jerusalén saldrá la voz de Dios para toda la tierra. Luego de esos 1000 años que se cumplan, el Señor ejecuta un juicio que se llama el trono blanco, y a todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida, juntamente con el diablo, el falso profeta, el anticristo, y todos aquellos que rechazaron estar escritos en el libro de la vida, son juzgados, son sentenciados, y el juicio viene eterno, a donde ellos pues tendrán su parte en el lago de fuego. Ahora, el reino de Dios no puede venir si no hay un juicio, porque cuando el reino de Dios, reino eterno, empieza en el capítulo 21, es un reino perfecto, es un reino donde no puede haber más pecado. Por eso es que tiene que haber juicio, para que todas las cosas sean hechas nuevas, para que todo aquel que decidió en su libre albedrío seguir a Dios, entre a aquel reino donde habrá paz, donde se enjugarán las lágrimas, ya no habrá llanto, no habrá más dolor, no habrá más recuerdo del sufrimiento, sino que ahí el Cordero de Dios será el pastor de todos y enjugará las lágrimas de todos los hombres y mujeres, la humanidad, para que entren al reino y gocen de ese bienestar que Dios desea para toda la humanidad. Por eso es que Él envió su palabra, envió a Cristo, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, vamos entonces al verso 9 del capítulo 21, donde vamos a iniciar. Y dice la Escritura: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Veamos que en este verso 1 dice que el ángel que le muestra al apóstol Juan la desposada, la esposa del Cordero, es uno de los ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios. Esto representa que sin juicio de parte de Dios no puede iniciarse el reino de Dios, ese reino eterno. Pero el tiempo ha llegado para que el juez justo, Dios es un juez justo, se siente para juzgar y luego dar paso al reino eterno, donde allí no habrá más pecado. El ángel le muestra a Juan la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, tal como lo vimos en el estudio anterior. Es interesante entonces que en el reino eterno no puede entrar pecado, por eso tiene que haber juicio,
para que de ahí en adelante todas las cosas sean nuevas y no exista más el llanto ni el dolor. No vuelva a suceder lo que sucedió en la rebelión de los ángeles cuando Luzbel cae y empieza ese ciclo que aún no hemos concluido, pero que Cristo vino a deshacer las obras del diablo y a abrir un camino nuevo para que todo aquel que crea en él venga a la vida eterna. Verso 10 dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Se está refiriendo a la ciudad de la Nueva Jerusalén, la que desciende del cielo. Bueno, las piedras que vemos en la Nueva Jerusalén, que vamos a verlas más adelante, son las mismas que vemos en el pectoral del sumo sacerdote en el libro de Éxodo. Existe entonces una relación entre el pectoral del sumo sacerdote, que tenía 12 piedras y cada piedra representaba a cada una de las 12 tribus de Israel, o sea, tenía 12 piedras. Y existe entonces una relación en las 12 piedras que se reflejan y que existen en la Nueva Jerusalén, lo cual indican la voluntad y la gloria de Dios. Vamos al verso número 12. Dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de Israel. Interesante, porque la ciudad tiene un muro grande y dice que y es alto con 12 puertas. Bueno, ¿para qué hay un muro? El muro, pues lo que significa es seguridad, pero ahí no habrá peligro, no habrá temor, porque ahí estará Dios mismo. Pero el muro, lo que aquí sirve es como una figura de que ahí no habrá más quebranto, no habrá más tristeza, no habrá más peligro, sino que en los muros hay 12 puertas, y en esas puertas hay 12 ángeles en cada una de ellas, y en las puertas hay nombres escritos, y los nombres escritos son los nombres de las tribus de los hijos de Israel. Aquí entonces vemos el número 12. El número 12 es número de Dios, es un número de plenitud de gobierno. Por eso es que el Señor, cuando llama a Abraham, le dice: haré de ti un pueblo grande, un pueblo que será bendición para el mundo, para todas las familias de la tierra. En ti, le dice, serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, en Abraham, pero en Abraham a través de su descendencia de Israel. Es por eso que el pueblo de Israel, Dios lo escoge para hacer bendición. En el capítulo 12 precisamente de Génesis, le dice a Abraham: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. ¿Por qué? Porque Dios creó al pueblo de Israel, lo hizo nacer con el propósito de ser bendición. Por eso vemos que en el reino eterno, en la ciudad de la Nueva Jerusalén, los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel están escritas. Ahora, vemos algo más. Dice: al oriente hay 3 puertas, al norte hay 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente hay 3 puertas. Hay una plenitud. Por eso el número 12 es un número de plenitud, un número perfecto de gobierno, porque abarca los 4 puntos cardinales: el oriente,
el norte, el sur y el occidente. Veamos lo que dice el verso 13. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Interesantísimo eso, porque el muro tenía cimientos, y los cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles. Notemos algo. Aquí primero en las puertas vemos los nombres de los hijos de las tribus de Israel, pero en los cimientos de las puertas, en los cimientos de los muros que sostienen las puertas, están los nombres de los apóstoles del Cordero. Aquí vemos entonces en los apóstoles del Cordero la representación de la iglesia. ¿Por qué de la iglesia? Porque recordemos que cuando el Señor le pregunta a sus apóstoles, a sus discípulos, le dice: ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y hubieron muchas opiniones. Muchos dijeron que Jesús era un profeta, que era alguien grande. Pero Jesús le dice: pero ustedes, le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Y se levantó Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Le dijo: tú eres el Mesías de Israel, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: mira, Pedro, eso no te lo reveló nadie aquí en la tierra, no te lo reveló carne, no te lo reveló sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Y sabes qué? Le dijo: y sobre esta roca, no se estaba refiriendo a Pedro, porque la palabra Pedro quiere decir piedra. Era como un sobrenombre, un apodo que le pusieron a Cefas. Pedro, piedra, le dijo. Pero Jesús le dijo: pero sobre esta roca, refiriéndose a él, porque Jesús es la roca eterna. Él es la roca de Oreb, donde brotó el agua. Le dijo: sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, edificaré mi iglesia. Entonces desde ahí comenzó el Señor a hablar de una novia, de una iglesia, de una entidad que hasta ese momento no era conocida. Le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de ella. Entonces, cuando vemos aquí a los 12 apóstoles, ellos forman parte de la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros saber esto? Bueno, aquí los apóstoles del Cordero representan a la iglesia, porque la iglesia empezó con ellos, y en el capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles vemos el nacimiento de la iglesia como tal. ¿Cómo lo vemos? Con el advenimiento del Espíritu Santo. Entonces son llenos. El Señor les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre, y me seréis testigos. Le dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines del mundo. Entonces ahí fue constituida la iglesia de Cristo. Pero notemos un detalle bien importante: la iglesia inició siendo judía, porque los apóstoles eran judíos. Los como 120 que recibieron al Espíritu Santo en el aposento alto eran judíos. Entonces la iglesia inició siendo judía, pero el plan de Dios era que se conformara la iglesia de judíos y no judíos, es decir, gentiles. Por eso dice Apocalipsis que el Señor Jesucristo compró hombres, refiriéndose a la humanidad, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Entonces, a pesar de que Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé y todos los apóstoles eran judíos, también eran parte de la iglesia. Por eso en la Nueva Jerusalén, los cimientos tienen los nombres de ellos, representando a la iglesia.
Entonces es muy importante también entender dos cosas. Cuando vemos el trono de Dios, dice que hay 24 ancianos alrededor del trono. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Notemos, 12 puertas, las 12 puertas tienen los 12 nombres de las tribus de los hijos de Israel. Y los cimientos de los muros son 12 cimientos con los nombres de los apóstoles del Cordero. Entonces, 12 más 12, ¿cuánto es? 24. Entonces, esos 24 ancianos alrededor del trono de Dios están representando a Israel y a la iglesia. Porque los 12 apóstoles representan la iglesia y las 12 tribus, pues son los hijos de Israel. Vemos cómo Dios de dos pueblos hace uno. En Cristo. Porque en Cristo, dice el apóstol Pablo, se cayó el muro, se cayó la barrera. En Cristo ya no hay judío, ya no hay gentil. Ahora notemos siempre algo, que el Señor siempre hace una diferencia, siempre le da al judío ser hijo de Israel, a la iglesia, dijo el Señor, mas a todos los que me reciban, dijo el Señor, yo les doy potestad de ser llamados hijos de Dios. Veamos entonces, sigamos aquí, Apocalipsis, vimos el 14, el 13, el 14, vamos, sigamos más adelante, el 15 y el 16 vamos a ver. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual que su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Entonces los eruditos de la palabra de Dios, muchos eruditos, casi todos, concuerdan en algo. Que si la ciudad mide 12,000 estadios de ancho, 12,000 estadios de longitud y 12,000 estadios de altura, entonces coinciden los eruditos de la palabra que la ciudad es como un cubo. Un cubo, ¿no? Es cuadrado. Es una ciudad que tiene, los muros son 12,000 estadios de altura, la anchura 12,000 y la longitud 12,000. Es un cubo. Coinciden los eruditos. Y esto es algo maravilloso porque cuando vemos aquí, veamos el verso 17 al 18, dice así: y midió su muro 144 codos, medida de hombre, la cual es medida de ángel. Notemos el número, 144 codos. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Ese es un oro que no se conoce en la tierra, porque aquí el oro es amarillo, ¿no? Es amarillo. Pero en el cielo dice que es tan puro el oro que se ve como el cristal, pero es oro. Entonces dice que ese es el material de su muro, era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, según el vidrio limpio. El número 144 es un múltiple de 12. Si multiplicamos 12 por 12, 144. Y notemos que en la Biblia, en el capítulo 7 de Apocalipsis, nosotros estudiamos que en los últimos tiempos, en los tiempos de la angustia de Jacob, el Señor va a levantar a 144,000 testigos suyos, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel, 144,000. Y qué curioso que la ciudad tiene también esas medidas. Dice, y midió su muro 144 codos,
de medida de hombre, la cual es medida de ángel. Curioso, ¿no? Entonces el número 12 es un número completo de Dios. 12 por 12, 144. 12 más 12, 24 ancianos. 12 por 12, 144,000 testigos del Señor. Y el número 7 es el número perfecto, porque Dios hizo todas las cosas, las creó en 6 días, y el séptimo día, que es el día sábado, Él descansa. Descansó de todas sus obras. Después de haberlo revisado todo, dijo: todo es bueno. Si todo lo que Dios hace es perfecto. Imagínese usted si hay personas en la tierra que son tan perfeccionistas en sus cosas, que no se sientan de hacer su obra hasta que están satisfechos que está perfecto. Si así es el hombre caído, ¿cómo será Dios que es sublime? Que cuando Él hace las cosas, las revisa y dijo: ciertamente, dijo el Señor, todo es bueno. Y descansó el séptimo día. 7, número de perfección. 12, número de gobierno, número total. 12 por 12, 144. 144,000 testigos en el tiempo de la angustia de Jacob. Y 24 ancianos que representan 12 a Israel y 12 representan a la iglesia, la esposa del Cordero. Sigamos entonces y vamos a ver el verso 19 al 21. Veamos aquí vamos a hacer un poquito más de énfasis. Dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Dijimos que los cimientos, ¿quiénes son? ¿Los nombres de quién? De los apóstoles. Dice: los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo era zafiro, el tercero era ágata, el cuarto era esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el deudécimo amatista. Cada una de esas piedras y esos materiales tiene un significado, lo cual vamos a tratar de explicar un poquito al respecto. Bueno, dice que las 12 puertas eran 12 perlas, o sea que las perlas, las que tienen los nombres de los hijos de las tribus de Israel, son perlas. Las puertas son hermosas perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Bueno, los eruditos suelen ver una conexión simbólica clara, pero muy clara, entre Apocalipsis 21, verso del 19 al 21, con el pectoral del sumo sacerdote. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 28. Si usted lo quiere leer, del verso 17 al 20, ahí se encuentra cómo era el pectoral del sumo sacerdote. Recientemente nosotros tuvimos la oportunidad con mi esposa de ir a Israel, y entramos a un lugar que es el Instituto del Templo, y ahí tienen todo ya todo listo para el templo, y ahí tienen las vestiduras del sumo sacerdote, lo cual era un pectoral, porque ese era en el pecho, y en el pectoral tiene las 12 piedras, 12 piedras que representan cada una de las tribus del pueblo de Israel. Pero qué curioso, son 12 piedras, y también de la misma manera en la ciudad hay 12 perlas, que son las puertas, que tienen los nombres de las tribus de los hijos de Israel.
exactamente, o sea, casa perfectamente esa figura. Entonces, en el pectoral habían 12 piedras, cada una representaba a las 12 tribus de Israel. En Apocalipsis, la Nueva Jerusalén tiene 12 fundamentos adornados con piedras preciosas y son similares, y además 12 puertas de perla. Bueno, la relación que estos estudiosos, que los eruditos señalan y explican, primero señalan la continuidad del pueblo de Dios. O sea que las 12 perlas o las 12 piedras del pectoral reflejan en los 12 cimientos el pueblo redimido en su plenitud. La segunda cosa que también ellos señalan es que la función representativa, así como el sumo sacerdote llevaba a las tribus ante Dios, cuando entraba al lugar santísimo llevaba el pectoral aquí, entonces él llevaba a las tribus de Israel ante el Dios, ante el arca del pacto. La ciudad misma representa ahora la presencia permanente de Dios en su pueblo. O sea, se está refiriendo al pueblo de Israel. Bueno, el cumplimiento escatológico, el cumplimiento del tiempo final, lo que era antes un ritual limitado en un culto antiguo, se vuelve una realidad plena y eterna en la Nueva Jerusalén. Entonces, básicamente lo que está escrito en Éxodo 28 es nada más como digamos, un anticipo de lo que será en la eternidad. Y por último, también ellos señalan que esto corresponde a cosas parciales, aunque no todas las piedras coinciden exactamente en el orden o tipo. Hay suficientes paralelos como el jaspe, el zafiro, la esmeralda, etcétera, para conseguir esta intención, esta explicación teológica. Bueno, en resumen, los eruditos ven en Apocalipsis una reinterpretación y consumación del simbolismo del pectoral del sacerdote, y que se refleja ya en la ciudad de Dios. Ahora, hay algo que debemos de entender. Hoy en día, si estudiamos historia, nos podemos dar cuenta que en casi todas las generaciones, decía un experto en historia que cada 100 años hay una persecución al pueblo de Israel. Si estudiamos la historia, cada 100 años persiguen al pueblo, porque lo han tratado de exterminar desde que el pueblo existe, cada 100 años, persecución. La última y la más conocida de nuestra generación es la de Hitler, cuando Hitler quiso y eliminó 6 millones de judíos. Lo que empieza con los judíos no se queda con los judíos, pasa a los demás, porque el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, primero el judío en cuanto a bendición, pero también primero el judío en cuanto a juicio. Entonces, cuando Dios inicia el juicio, lo inicia en casa, pero no se queda en casa, sino que sale. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de judíos, pero si vamos a la historia, en total murieron 60 millones de personas. O sea que 6 millones de judíos y el resto gentiles, entre los cuales habían gente de raza negra o morenos, de cualquier clase de moreno, no necesariamente raza negra, homosexuales. También habían gente que tiene impedimentos. Todas estas personas con esas características se fueron. Y también gente con ideologías contrarias al nazismo. Entonces, en total, 60 millones de personas murieron en el Holocausto. No solo 6 millones de judíos, pero empezó con los judíos. Entonces,
hay algo que es diabólico, porque si el pueblo de Israel es perseguido cada 100 años lo quieren matar, pero no pueden. Y el racionalismo cambia y varía en cada generación. Por ejemplo, en la Alemania de Hitler culparon a los judíos de que ellos eran los que habían empobrecido al país, que ellos tenían todo, que ellos eran ricos nada más. Y en cierta manera, pues sí, eran ricos, pero no todos los judíos son ricos. Ahora, la narrativa de hoy es distinta y no ha cambiado mucho. Ahora dicen, los judíos manejan los medios de comunicación, los judíos manejan las empresas. Si los judíos manejaran los medios de comunicación, no fueran tan difamados, más bien arreglarían todo para que todo saliera a favor de ellos. Ahora dicen, el pueblo que está allá en Israel no son el verdadero pueblo de Israel. Pero en la Segunda Guerra Mundial los mataban por ser Israel. Ahora los quieren desvalidar, que no son el verdadero pueblo. O sea, es diabólico. Es diabólico. ¿Y sabe por qué hacen eso? Porque el enemigo sabe que si Israel no se arregla con Dios, no se pone a cuentas con Dios, el reino de Dios no puede venir. Por eso el enemigo trata de cortar al pueblo de Israel o hacerlo pecar. Recientemente estamos oyendo una noticia de que el pueblo, y es Israel, pero no en sí toda la nación, es un grupo pequeño, una minoría que quieren ahora hacer lo que le llaman, ¿cómo es que le llaman a eso? Lo que van a hacer en el Mar Muerto. Le llaman el Pride City, le llaman el Pride City. Y ahí van a estar desde el 1 de junio al 4 de junio, 24 horas, pues una comunidad homosexual. Y que curiosamente, cerca de ahí estuvo Sodoma y Gomorra, donde fueron consumidos, como lo leemos en Génesis. Básicamente es un desafío a Dios, es un desafío que están haciendo esa comunidad LGTB o homosexuales contra Dios directamente. No todo el pueblo de Israel está de acuerdo con eso. Por ejemplo, la comunidad religiosa de Israel no están de acuerdo, pero hay la comunidad, incluso en Israel, hay gente que no creen no son religiosos, no creen en Dios, tampoco muchos de ellos están de acuerdo con eso, pero una minoría sí lo están. Pero esa minoría arrastra al resto. Ahora, debido a eso, ahora están acusando los que les gusta acusar a Israel. Están en contra, pero nosotros como cristianos, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Es pedir misericordia, porque no todo el pueblo de Israel está en eso. Además, la Biblia dice muy claramente que el remanente, en Israel hay un remanente. Pero hay una ideología satánica que quiere también decir de que la iglesia ha reemplazado a Israel, y eso no es así. Y la iglesia es la iglesia, comprados con la sangre de Cristo, creemos en Cristo, bendecimos y oramos por Israel. Israel es Israel. Son dos pueblos distintos. Es como en una familia, cuando una pareja tiene dos hijos, hay un mayor y hay un menor. Eso es exactamente lo que aquí hay. En Éxodo capítulo 4, verso 22 dice, el Señor le dice a Moisés, ve y dile al faraón que deje ir a mi hijo Israel, mi primogénito. Entonces ellos son primogénitos. Pero la iglesia, ¿qué dijo el Señor en el capítulo 1 del Evangelio de Juan? A los míos vine, a mi primogénito vine, pero no me recibió. Entonces dijo, mas a todos los que me reciban, ¿saben qué? Los voy a adoptar. Así como adopté al primogénito, porque Israel es adoptado también. Ahora los adopto a ustedes, mis pequeñitos. Y les doy potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, somos una entidad distinta, como dos hermanos
son una entidad distinta, el mayor y el menor. Es exactamente lo que sucede en la iglesia. Entonces, nosotros como los hermanos adoptivos menores, porque ellos también son adoptivos, mayores, oremos por ellos, porque Dios los puso a ellos para hacer bendición a las naciones, aunque a la gente no le guste. Lo que Dios dijo, dijo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Quién le va a decir a Dios por qué haces o por qué no haces? Él hace lo que Él dice y se acabó. Él es Dios. Pero nosotros debemos de orar, porque definitivamente esto va a traer consecuencias al pueblo de Israel. Porque recordemos que Dios es un Dios justo. Y dice Él, al que tomo por hijo, dice en el libro de los Romanos, lo corrijo. Entonces, al que corriges porque es hijo. Entonces, Israel es hijo, lo va a corregir, pero nosotros tenemos que orar. Sigamos aquí y vamos a ir ya concluyendo y vamos rápidamente, y dice el verso 21, 22 y 20, del 21 al 24, dice así: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, ni que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no hay templo? Porque ya no hay templo en esa nueva Jerusalén, porque el templo lo que representa es un altar, y el altar lo que representa es sacrificio, o sea, derramamiento de sangre. Pero como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificado, derramó su sangre de una vez por todas, entonces ya no hay necesidad de templo, porque ya no hay necesidad de redención, ya el Cordero ya murió. Por eso dice que ahí no hay templo, porque el Señor Todopoderoso, o sea, el Padre, es su templo, y ahí está el Cordero aceptable. Ya no hay necesidad de templo, ahí está el mismo Dios, Redentor. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Ahí se significa que ahí la voluntad de Dios es buena y perfecta en todos. Esa es la luz, la gloria de Dios. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán gloria y honor. O sea que ahí todavía van a haber naciones que se salvaron, entraron, y van a gozar ahí de esa gloria. Ahora, una interpretación breve que dan los eruditos, lo que le acabo de decir es lo que yo veo en la palabra. Los eruditos interpretan estos versos, primero, que no hay templo porque no hay santuario, lo que le decía, porque Dios mismo y el Cordero son el templo. Dios es la luz y no se necesita el sol. Y la dimensión, digamos, política transformada, o sea que son los reyes, las naciones que sobreviven le traerán gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, y posiblemente traerán sus culturas también, porque en el reino eterno habrán naciones. Recordemos que dice hombres comprados de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Habrán idiomas, habrán cantos distintos, porque Dios es un Dios de variedad. Y veamos verso 22, vamos a ver el verso 25-27. Aquí dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué significa eso? Que a la Nueva Jerusalén solo van a entrar, ¿qué? Los que están inscritos ¿en dónde? En el libro de la vida, que es el libro del Cordero, libro de la vida del Cordero.
Esa será la nueva Jerusalén. Sus puertas estarán siempre abiertas, simbolizan una seguridad total y acceso continuo. No hay noche, hay ausencia completa de oscuridad, entendida como el mal o el pecado. Y entran las naciones a dar gloria y honor. Esto representa la redención de la humanidad entera, porque ahí no todo será novia. La novia es la novia del Cordero, la esposa. Habrán los que fueron los invitados a la fiesta y habrán las naciones de la tierra, la humanidad, que entrarán a dar gloria y honor al Señor. Y por último, vemos que ahí no entra cosa impura, porque ahí no habrá nada que sea impuro. Por eso es que el juicio tiene que venir antes de que el reino eterno empiece, porque ahí será todo perfecto, será limpio y será un gozo eterno. Por eso es que hoy debemos de invitar a todos aquellos que conocemos y les podemos predicar que vengan a ese reino, el reino de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias porque nos has permitido hablar tu palabra. Nos has permitido, Señor, poder ser parte de esta palabra que nos limpia. Es el agua de la palabra que nos guía. La palabra que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias. El Espíritu de poder, el Espíritu de verdad, el Espíritu que convence al mundo del pecado y a nosotros también. Gracias. Pedimos por tu pueblo, pedimos por tu iglesia, pedimos por la iglesia Jesús el buen pastor, a la cual pertenecemos, pero también pedimos por el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, del cual nosotros como iglesia Jesús el buen pastor somos parte. Pedimos por la iglesia de Cristo para que sea edificada, fortalecida, ungida con el poder del Espíritu Santo, y que se levante como una antorcha proclamando el reino de Dios y el nombre del Rey Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo y trae salvación al que no la tiene. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos y también lo recibimos. Y el pueblo del Señor dice: amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les esperamos el domingo, 2 de la tarde, hora noreste de los Estados Unidos. Estamos en Frederick, Maryland. Los que están aquí, Gatesburg, que están en Frederick, están en Urbana, están aquí cerca. Visítenos, ahí está la dirección. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones a cada uno.